Por primera vez se investigan los presuntos negocios irregulares que implicarían a la monarquía española. Han tenido que ser un fiscal suizo y la prensa internacional quienes pongan en jaque a la corona. Empezamos a investigar para ver si hay algo o no y descubrimos que sí, pero que no era sobre lo que se decía en los medios españoles. La investigación que está haciendo ahora el fiscal es sobre otra fundación. Yo he descubierto que efectivamente tiene cuentas y fundaciones, fondos fuera de España. La amiga de Juan Carlos de Borbón, Corina Larsen, está siendo investigada como presunta testaferro y ella denuncia en declaraciones a 360 grados amenazas de muerte que implicarían al Estado español y que, según dice la Casa Real, no ha querido parar. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios, me han robado mis documentos personales y se ha emprendido una campaña de desinformación para destruir mi reputación. En la actualidad, esa señora controla el grueso del dinero del rey emérito que él le dona. Dice ella que se le debe dinero. Entonces ha pagado el obsequio y tiene que pagarle más. Esto se ha convertido en un asunto de Estado. Hasta los propios servicios de seguridad del Estado español estaban ya enfadados un poquito del comportamiento que tenía esta lobista. La investigación judicial avanza en Suiza, mientras en España los tribunales, los principales partidos y buena parte de la prensa siguen protegiendo a la corona. Si esos hechos fuesen ciertos y no fuera el sujeto autor de los mismos el rey Juan Carlos, habría una actuación judicial penal. Los que nos gobiernan son los primeros que lo saben. Esa es la tragedia de todo esto. Y en lugar de decir, este hombre ha estado engañando a un país, lo que hacen es protegerlo más. ¿Existe una operación de Estado para salvar al rey? Te lo contamos en 360 grados. Un nuevo escándalo se cierne sobre la Casa Real Española, esta vez con trascendencia judicial, aunque no en España. La justicia suiza ha levantado el velo y ha dejado ver un entramado de sociedades opacas que habría servido presuntamente para ocultar el pago de comisiones relacionadas con Juan Carlos de Borbón. Las alarmas han saltado y Felipe VI se ha visto también señalado. La reacción ha sido tan inmediata como discreta. Los poderes del Estado se despliegan para proteger a la monarquía. La pandemia ha servido de cortafuegos, pero el virus que acecha la corona podría ser letal. Comenzamos nuestra investigación remontándonos a 2018. Fue entonces cuando se conocieron las conversaciones que habían mantenido 3 años antes el comisario Villarejo y la examiga del rey emérito Corina Larsen. En ellas, la empresaria alemana acusaba a Juan Carlos de Borbón de esconder dinero en Suiza a través de testaferros y de poner a su nombre, sin su consentimiento, varias sociedades e inmuebles. La justicia suiza se puso inmediatamente en marcha y abrió una investigación de la que se esperan importantes revelaciones. La Fiscalía suiza rastrea los movimientos de las cuentas vinculadas al rey emérito en busca de indicios de blanqueo de capitales, aunque no le investiga a él todavía. El periodista José María Irujo ha seguido de cerca los avances de la justicia helvética. Nos sitúa en el arranque del proceso, liderado por el fiscal Yves Bertosa. La investigación del fiscal Bertosa se inicia en Suiza en el año 2018. Acredita por primera vez la existencia de cuentas a nombre de una fundación cuyo primer beneficiario es el rey emérito Juan Carlos I. Consigue un material que en España era completamente desconocido y es la existencia de una fundación panameña que se llama Lucun, con una cuenta vinculada a un banco suizo, que era el banco privado Migabo, con un ingreso de 100 millones de dólares, 65 millones de euros de aquella época, del 2008, que es cuando se ingresa el dinero, y con unos movimientos del dinero pues muy importantes de unas personas a otras, ¿no? Un ingreso de 100 millones de dólares en una cuenta de Juan Carlos I está en el origen de las sospechas del fiscal suizo, que cree que pudiera tratarse del cobro de una comisión ilegal por el proyecto del AVE Medina-La Meca. Fue adjudicado en 2011 a un consorcio de empresas españolas, aunque las negociaciones arrancaron mucho antes. Supuestamente las empresas españolas que consiguieron la obra hicieron una rebaja del 30% en su plica final. Ese pool de 12 empresas españolas lideradas por Renfe, Adif y OHL que consiguieron el contrato del siglo, ¿no?
donde se presentaron cantidad de empresas multinacionales de todo el mundo, chinas, francesas, alemanas, y al final llegan los franceses y los españoles a la final, y en la plica final gana el pool de 12 empresas españolas. Bertosa dice que ya antes estaba sobre la mesa el juego de quién se lleva este contrato. Pero no es el único ingreso sospechoso. Siguiendo el rastro del dinero, la Fiscalía se fija en 1.700.000 euros que se ingresaron en 2010 en la cuenta del Banco Mirabaud. Cuando Bertosa interroga en agosto o septiembre del 18 a Arturo Fasana sobre estos pagos, porque él gestiona esa cuenta y es el responsable de esos ingresos, la respuesta que da Fasana textual es: en abril del 2010 el rey venía de viaje desde Abu Dhabi, me llamó por teléfono diciendo que quería comer y almorzar conmigo en mi casa, me contó que el rey de Bahrein le había ofrecido 1,9 millones de dólares y que los había recibido. Y según la declaración textual de Fasana, la entrega de ese dinero en su casa se la hizo el rey emérito, entonces jefe del Estado. Hablamos del 2010, en una maleta. No hay más detalles sobre ese pago. Arturo Fasana es un viejo conocido de la justicia española. No solo fue el asesor de Juan Carlos de Borbón, sino también de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel. Les vincula la famosa cuenta Soleado, el refugio del dinero de varios millonarios españoles en Suiza. Entre ellos estaría el rey emérito, según confesó el propio Correa, y también el empresario y antiguo amigo del monarca Javier de la Rosa. Queremos saber cómo se realizan en Suiza las investigaciones que persiguen ingresos sospechosos, como los realizados en las cuentas presuntamente vinculadas al rey emérito. Para ello nos ponemos en contacto con el exbanquero Rudolf Elmer, que conoce perfectamente los entresijos de la banca de su país. Asegura que Suiza sigue siendo un paraíso para las grandes fortunas, porque las investigaciones que se abren para conocer el origen del dinero son largas y dificultosas. La investigación consiste en revisar los formularios de apertura de la cuenta, verificarla para conocer a los clientes, comprobar el origen de los fondos y el destino de los mismos. Estas investigaciones llevan mucho tiempo y muchos recursos, por lo cual el resultado es normalmente una historia interminable. Estos casos suelen finalizar porque tienen un tiempo limitado y acaban siendo cerrados. Suiza no es solo un refugio de impuestos, también es un refugio legal para criminales porque se utilizan muchos trucos sucios para proteger a estos clientes. Las dificultades a las que se está enfrentando la justicia helvética para acceder a la información de las cuentas ha entorpecido igualmente el trabajo de la prensa suiza. Aún así, gracias a ellos se han conocido las claves de los supuestos negocios paralelos del rey emérito que en España no se habían publicado. La periodista suiza Caroline Zumbach fue la primera en publicar las pesquisas de la Fiscalía helvética en el diario Tribune de Genève. Empezamos a investigar para ver si hay algo o no y descubrimos que sí, que había una investigación, pero que no era sobre lo que se decía en los medios españoles, porque se hablaba mucho de una fundación, pero descubrimos que la investigación que está haciendo ahora el fiscal es sobre otra fundación, que es la Fundación Nuku. El fiscal lo que está buscando ahora de saber es por qué Juan Carlos recibió este dinero. Tener informaciones ya cuando toca a los bancos en Suiza es súper complicado porque con el secreto bancario con los clientes no dicen nada sobre las cuentas de los clientes. Con el fiscal también porque no dicen nada. Y ahora aún tenemos informaciones, pero sabemos muchas cosas, pero hay muchas cosas que no sabemos. A pesar de las dificultades, la prensa suiza confía en que el fiscal Bertosa llegue hasta el final. Su fama le precede como un abogado que no se detiene ante ningún delito, incluso aunque pueda estar implicado un rey europeo. Bertosa es un fiscal que tiene mucha experiencia, que es el que lleva todos los casos complejos. Ha tenido muchos casos importantes, ha hecho pagar a la HSBC 40 millones, a Dax Petroleum 31 millones, ha puesto el ex jefe de la policía guatemalteca en la cárcel. O sea que tiene experiencia y irá hasta el final. Si puede encontrar algo, irá hasta el final. Lo que está muy claro es que Bertosa no va a dejar el caso hasta que tenga que dejarlo, porque llegamos a la fecha al que en 2023 el caso estará prescrito
o hasta que llegue a encontrar las pruebas que hay una relación entre el AVE de la Meca, una comisión del AVE de la Meca y los 100 millones de Arabia Saudí. El periódico británico The Telegraph llevaba meses investigando la fortuna del rey emérito español. Su corresponsal en Madrid ha podido confirmar la vinculación de Juan Carlos de Borbón con dos fundaciones opacas. Pero además, James Badcott dio en el blanco, halló el nombre de Felipe VI en la Fundación Lucum, una exclusiva que tuvo importantes consecuencias. El rey Juan Carlos, como se había rumoreado durante muchísimos años, hasta el punto de que se daba casi por hecho, pues resulta que sí, yo he descubierto que efectivamente tiene cuentas y fundaciones y fondos fuera de España. Tiene dinero fuera de España que no está declarado en España. Es dinero que es fruto de sus actividades empresariales privadas. Pueden ser comisiones, donaciones que recibe. Yo he descubierto que tiene por lo menos dos fondos fuera que él utiliza y donde él es beneficiario. El más relevante quizás es el fondo Lucum. La Fundación Lucum fue creada en 2008 en Panamá, un paraíso fiscal. A su nombre se abre una cuenta en la banca suiza Mirabaud, donde se ingresan los 100 millones de dólares investigados por la Fiscalía Suiza. El tema de que sea offshore es muy interesante porque Panamá es un paraíso fiscal donde puede interesar a alguien tener su fortuna si quiere que sea opaco con intereses de pagar impuestos, ¿no? en su propio país. O incluso con intereses de lavar dinero, ¿no? De hacer movimientos de dinero de una persona a otra sin que haya ningún tipo de control, ¿no? Sus gestores son el broker suizo Arturo Fasana y el abogado también suizo Dante Canónica, investigados actualmente. Como consta en los papeles fundacionales, el primer beneficiario de los fondos es Juan Carlos I y el segundo Felipe VI. Quiere decir que en el momento de la muerte de su padre heredará la fundación y hay una especie de petición que él use los fondos que herede en esta cuenta para satisfacer las necesidades, siempre que sean razonables, lo dice, de su madre, de doña Sofía, de sus hermanas, Cristina, Elena, y también de sus sobrinos y sobrinas, los hijos y hijas que tienen y que puedan tener sus hermanas. Y también hay otra fundación de la que yo he visto pues, los papeles y he visto los detalles de cómo se organiza. Y esta fundación se llama Fundación Zagatka. Parece que hay una tendencia, un patrón, ¿no? De que él siempre tiene dinero fuera y dinero grueso, ¿no? Realmente dinero para mantener un tren de vida mucho más elevado, mucho más extravagante, que le permitiría su sueldo, digamos, ¿no? de aquí, de la Casa Real. La Fundación Zagatka fue creada en 2003 por Álvaro de Orleans Borbón, primo lejano del rey emérito. Radicada en Liechtenstein, dispone de una cuenta en Suiza que ha engordado desde los 9.000 euros iniciales a más de 14 millones de euros. El origen de ese fondo es una comisión cobrada por reunir accionistas en la venta del Banco Zaragozano al Banco Británico Barclays. Da el hecho de que el rey tenía bastantes conexiones con los Albertos, que eran los principales accionistas de Zaragozano en ese momento. Una venta además que había tenido mucha polémica por el hecho de que los Albertos tenían una condena en su contra en ese momento y que el Banco de España podía haber paralizado esa operación por ese hecho penal. Álvaro de Orleans asegura que el objetivo de su fundación es ayudar a las familias reales europeas y que por eso costeó durante 11 años los vuelos de Juan Carlos I en aviones privados. Juan Carlos, digamos, usa o beneficia del dinero que tiene esa fundación. Entre 2016 y 2019, solo 3 años, por ejemplo, se pagaron vuelos privados suyos por todo el mundo a una cantidad de 5 millones de euros. No hay explicaciones oficiales
sobre esos viajes ni los motivos, pero claro, como tampoco se pagan con fondos oficiales, ¿no?, de la Casa Real, pues todo queda en un ámbito privado y personal. Y por eso es muy conveniente tener pues, este tipo de dinero fuera de España, o bien tener a alguien como el primo Álvaro Orleans que esté dispuesto a financiar, ¿no?, ese tren de vida. El aristócrata Álvaro de Orleans Borbón, emparentado con el rey emérito, ha tenido que declarar ante el fiscal Bertosa sobre los motivos que le llevaron a sufragar los viajes privados del monarca español. ¿A cambio de qué lo hizo? La versión de Orleans no es fácilmente creíble, porque estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero. La fundación llegó a mover 14 millones de euros, en vuelos se pagaron casi 5, con lo cual realmente yo no tengo ninguna prueba de que esto no sea cierto, pero en fin, son cantidades desproporcionadas como para lo que él dice, ¿no? Es su versión. Su versión es una versión romántica de un primo que ayuda a otro, que le pide ayuda y le ofrece su dinero para que, en fin, para que lo cubra. Pero claro, estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero. Blanqueo agravado de capitales y cobro indebido de comisiones son los presuntos delitos que se están investigando en Suiza. El exbanquero Rudolf Fellmer asegura que también podría investigarse un presunto delito de fraude, pero podría ser incluso más grave. Parece que se trata de blanqueo de capitales, pero también podría tratarse de soborno o incluso fraude. Un delito grave. No creo que sea simplemente evasión fiscal. Sin embargo, parece que el propósito no es solamente evitar los impuestos, sino también enriquecer más a la realeza para financiar su estilo de vida. La Fiscalía Suiza investiga un supuesto caso de blanqueo de capitales. Por ello, realiza un seguimiento del dinero y descubre que en 2012 se cierra la Fundación Lucum. Pero antes, el dinero de la cuenta se traslada de manos. ¿Qué lleva a los gestores del monarca a cerrarla repentinamente? Un nuevo personaje aparece en esta historia. Cuando salta el escándalo de Botswana y se descubre que el rey emérito estaba de cacería con su amiga Corina Larsen, el Banco Mirabaud pide a los testaferros del rey que cierren la cuenta. El dinero, que quedaba 65 millones de euros, pasa a una cuenta de Corina en Bahamas. La Comisión Rogatoria de Bertosa también da un detalle interesantísimo, y es que ese dinero no se queda en Bahamas para siempre, sino que 39 millones de euros de ese dinero han volado, o sea, metafóricamente, en un apunte contable, a un banco, el Flight Bank, en Estados Unidos, a nombre de una cuenta de Corina Larsen. Es decir, que en la actualidad esta señora controla el grueso del dinero del rey emérito que él le dona. El periodista Juan Luis Galiacho lleva mucho tiempo investigando los escándalos relacionados con la Casa Real Española. Cree que la debacle de Juan Carlos de Borbón comenzó cuando conoció a Corina Larsen. ¿Fue la relación entre Juan Carlos I y Corina una relación de pareja o fueron además socios de negocios? La relación del rey Juan Carlos I y Corina Larsen no hay duda que fue una relación de pareja, porque si no, no es lógico que a escasos metros del Palacio de la Zarzuela se le pusiera la residencia a Corina y a su hijo, ¿no? ¿Era una relación de amor? Pues yo sé y me consta que el rey sí que estaba enamorado de ella o estaba enchochado, yo ya no sé cómo decirlo. Tanto que en un momento determinado pensó incluso en divorciarse de la reina Sofía, eso no nos olvidemos, que se barajó la posibilidad. Cuando salta el escándalo, cuando los hijos, el rey Felipe VI, entonces no rey, y sus hermanas llaman a capítulo a su padre para decirle que no puede ser, que la situación de mamá no puede ser, y es cuando ya tienen que sacarla del ambiente de Zarzuela, ¿no? Y entonces cuando le buscan la casa, una casa cercana, aquí en una urbanización de lujo de Madrid, pero es cuando salta todo el escándalo de la famosa cacería de Botswana y ya eso ya no se cumple. Pero la casa estaba ideada y buscada. Después de la cacería y donde el rey se estaba recuperando y todo, me consta que iba a Mónaco, que iba a verla a Barcelona, quedaban en Barcelona. O sea que durante meses estuvo el rey con la idea de irse con Corina y dejar todo, ¿no? Pero más allá de su relación íntima, Corina Larsen, muy bien relacionada con la élite económica de países del este, amplió sus redes de negocios junto a Juan Carlos de Borbón. Su posición como amiga del monarca podría haberles aportado a ambos grandes beneficios. Creo que Corina amplió los conocimientos que tenía el rey desde el punto de vista de presuntas comisiones. ¿Que Corina le ayudara? Sí.
¿Que Corina fuera como la persona que fuera introductora? Sí. ¿Que Corina se aprovechó? Sí. ¿Que le sirvió para conocer a otros personajes más del mundo del este, que donde el rey tampoco había penetrado, y Corina sí? Sí, también. O sea, era como una simbiosis, yo creo. Las figuras que Su Majestad el Rey Emérito Juan Carlos I ha tenido eran fieles, porque estamos hablando de Dante Canónica, de Arturo Fasana, de Álvaro de Orleán, personas que no ha hecho. ¿Quién le ha sido infiel? ¿Quién vive en Londres? Pero no olvidemos que el papel de Corina también ha sido de aprovechada y ha ido de reina. No nos olvidemos, porque los que sabemos un poco del tema sabemos que ha ido presumiendo, que hasta los propios servicios de seguridad del Estado español estaban ya enfadados un poquito del comportamiento que tenía esta lobista, ¿no? Hemos visto a Corina viajando con el rey cargada de carpetas, la hemos visto con maletines, la hemos visto con Iñaki Urdangarín. Es difícil decir que entre ellos solo había una relación personal, es difícil. Creo que había una relación profesional de las que ambos se lucraron. De Corina sabemos que era amiga del rey emérito, una amiga tan cercana que guardaba al parecer sus mayores secretos. Pero ¿qué más se conoce de Corina Larsen? Su relación con Juan Carlos de Borbón, iniciada en 2004, le supuso un trampolín profesional. Corina se dedicó presuntamente a facilitar a empresas españolas negocios en Oriente Medio y en el mercado ruso, bajo el paraguas de la monarquía. La investigación de Bertosa apunta a que recibió préstamos de las cuentas del rey Juan Carlos para reformar 2 apartamentos en Suiza y comprar un piso en Londres. Corina asegura que devolvió el dinero al monarca en 2010, cuando cobró 4,6 millones de euros del Estado de Kuwait, días después de una visita de Juan Carlos I al emir kuwaití. En 2012 se convierte en el centro de todas las miradas cuando se descubre que el rey emérito estaba de caza en Botswana con ella. A partir de este momento, su vida cambia. La veterana periodista Carmen Rigal, curtida en cubrir informaciones sobre la Casa Real y que ha acompañado al rey emérito en algunos de sus viajes oficiales, ha sido testigo de cómo la vida privada del monarca y la pública se han solapado, hasta convertirlo en un problema de Estado que puede acabar en los tribunales. Yo recuerdo un viaje que va el rey, avanza en un aeropuerto por una alfombra roja y detrás de él va Corina. Lo que le interesaba del rey también como plataforma a ese mundo, porque uno de los principales motivos de enfrentamiento con el monarca últimamente fue porque no se le habían dado las comisiones que ella exigía. Aparte de los 65, que es un obsequio del monarca, dice ella que se le debe dinero. Es muy generoso, entonces ha pagado el obsequio y tiene que pagarle más. Esto es increíble. Esto se ha convertido en un asunto de Estado. Tuvo que mediar hasta el CNI. La relación entre el rey Juan Carlos y Corina Larsen se acaba a raíz de la cacería de Botswana, cuando se entera toda España de lo que ha ocurrido, pide perdón. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y luego retiran de Corina, e incluso se utilizan los servicios secretos españoles para ir a hablar en concreto a Félix Saint Roldán, al jefe del CNI, para ir a hablar con Corina a Londres a decirle que hasta aquí hemos llegado. Pero claro, ella dice, ahora me vais a dejar a mí de aquí, fuera, tirada, de eso nada. Y es cuando empieza pues la guerra que ha comenzado, ¿no? Corina Larsen está siendo investigada por la justicia suiza. Hemos querido recabar su versión y Corina ha aceptado una entrevista con 360 grados. Corina se defiende ante los que le acusan de apropiarse del dinero del monarca. Ante nuestras preguntas, mantiene que se trata de un generoso regalo que nunca solicitó. Sostiene que ciertas personas han tratado de manipularla y que su relación con el rey emérito le ha traído graves problemas. Tras conocerse la relación extramatrimonial del monarca, Corina Larsen abandona Madrid y se instala en Mónaco. A partir de ahí, asegura, comienza a recibir amenazas y coacciones. Se siente amenazada desde hace 8 años. Nos hace un relato estremecedor.
Ciertas personas dentro de los servicios secretos españoles y la Casa Real han emprendido una campaña franquista de 8 años contra mí y mis hijos. He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante. Estas personas trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios, me han robado mis documentos personales y se ha emprendido una campaña de desinformación muy extensa en los medios de comunicación para destruir mi reputación. ¿Me siento amenazada? Sí. Pero, ¿cuál es el motivo de las amenazas? Corina habla de una campaña de desinformación orquestada por la Casa Real. Ciertas personas en la Casa Real y los servicios secretos en España crearon la ficción de que poseo amplios secretos de Estado para justificar su campaña abusiva contra mí y mis hijos durante 8 años. Una campaña que continúa hoy y que está diseñada para encubrir la maldad de otros. Alguien tuvo que firmar los fondos significativos necesarios para esta operación. Ante tan graves acusaciones, queremos saber quién o quiénes están detrás de este presunto acoso. Deberías preguntar a las autoridades españolas. ¿Quién está detrás de las amenazas que denuncia Corina Larsen? Para la periodista del Diario Público, Ana Pardo de Vera, la intervención del por entonces director del CNI, Félix Sanz Rodlán, es clave. Independientemente de que Félix Sanz sea un servidor público intachable, quizá en esa virtud va precisamente el defecto, que es tan servidor público intachable que cualquier tipo de amenaza que se ciñese sobre la Casa Real le hizo actuar, pero no solo a él, sino a todo el Estado. Quiero decir, la monarquía es una institución a proteger por todos y así lo hemos visto siempre. Lo acabamos de asistir ahora con un gobierno de coalición PSOE, Unidas Podemos, a cómo 8 partidos políticos han pedido la comparecencia del rey por las comisiones justo antes de la epidemia y el PSOE se ha negado, ha votado que no junto al Partido Popular y Vox. Estos son los restos de un sistema bipartidista que se resiste a morir y que tiene que proteger en primer lugar a la monarquía, porque la monarquía es ese pilar que sostiene el régimen del 78 que si se cae se desmorona con todo. Y cuando digo se desmorona con todo, hablo también de los tribunales que jamás imputarán al rey, hablo también de altos funcionarios que están ahí además que se van de padres a hijos, ¿no? No quiero decir con esto que hereden los puestos, sino que se van preparando de padres a hijos para acceder a los altos puestos empresarios del IBEX como Florentino Pérez o Villar Mir, que vienen de ser ministros durante el franquismo. En fin, hay una estructura que se tambalearía si el rey o la corona se vinieran abajo. Todo ese sistema hay que protegerlo porque conlleva muchos privilegios para mucha gente. Juan Carlos de Borbón dio sus primeros pasos como facilitador de negocios en el Golfo Pérsico con la compra de petróleo. A partir de ahí, su corte de amistades se expandió. Siempre mantuvo 2 amigos muy cercanos, el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal y el exbanquero Mario Conde. Ambos acabaron en prisión. Recuerdo portadas de la corte paralela, porque le veía rodeado de gente que no era muy de fiar. Por ejemplo, Mario Conde, que estaba en Mallorca. Pero aparte, Manuel Prado y Colón de Carvajal, al que yo llamaba el manco con la mano más larga de España. En esto empezó con todo este tipo de gente. Manuel Prado y Colón de Carvajal y Mario Conde. Esas han sido siempre las grandes amistades del rey Juan Carlos y que estaban con él no por amistad, obviamente, sino por todas las prebendas que estar con el ser amigo del rey de España les suponía. El fruto de esos presuntos negocios explicarían la inmensa fortuna que diferentes medios internacionales atribuyen al rey emérito. La revista Forbes llegó a cuantificarla en 2.000 millones de euros. En los años 70 hizo amistad con los gobiernos del Golfo Pérsico, intermedió y, según cuentan algunos testigos, como el exconsejero delegado de CAMSA, Roberto Centeno, cobró comisiones de hasta 5 millones de dólares por cada petrolero que llegaba al Estado español. En 1979 yo era consejero delegado de CAMSA. Fernando Schwarz, que era embajador de España en Kuwait, me dijo: oye Roberto, vente a Kuwait, porque yo tengo unas relaciones muy buenas con la familia Al-Sabah, que era la familia reinante, y conseguí un cargamento significativo de crudo para España. Fernández Ordóñez era ministro de Hacienda cuando entré en el despacho de Paco Fernández Ordóñez
y levanta los brazos al cielo diciendo: ¿pero qué has hecho, Roberto? ¿pero qué has hecho? Y digo: ¿cómo que qué he hecho? Y dice: me has buscado la ruina. Ha estado aquí Manolo Prado y me ha montado un pollo como no te puedes ni imaginar. Márchate y no se te ocurra volver a ir a ningún sitio si antes previamente no lo consultas conmigo. ¿Qué es lo que pasaba? Presuntamente pues había una serie de comisiones. Yo calculo que serían unos 5 millones de dólares de 1979. Además, la familia real saudí le habría prestado 100 millones de dólares que al parecer nunca devolvió. Esta monarquía estaba tiesa, no tenían dinero. Llegó un momento que debió pensar dónde podía ir mejor, más que con los españoles que le hacían favores, como fue el caso de Manolo Prado, con la gente del Golfo, sus amigos del Golfo. Las presuntas comisiones del rey Juan Carlos I nacen en los años 80, y estoy hablando de las famosas comisiones del petróleo, ¿no? Con la figura de Manolo Prado y Colón de Carvajal, que se fue con una biografía que se fue a la guillotina. Quien las tenía era el exministro Pimentel. Algún día tendrá que decir algo Pimentel de esas famosas memorias de Manolo Prado y Colón de Carvajal que nunca han salido a la luz. Queremos saber si durante el reinado de Juan Carlos I las presuntas comisiones que investiga ahora la justicia suiza pasaron desapercibidas para los poderes públicos del Estado español. Gobierno, empresarios, prensa, ¿conocían lo que se gestaba durante los viajes oficiales del rey? El poder judicial en España está con el rey y no van a participar en ninguna cacería contra el rey. Podría haber un juez que lo intentara, el que juzgó a la infanta. Ana Pardo de Vera se refiere al juez José Castro, quien fue asignado para instruir el caso Palmarena y ha sido hasta el momento el único magistrado en imputar a una infanta, Cristina de Borbón. Fue forzado a jubilarse tras sufrir todo tipo de presiones, tal y como denunció la Asociación Jueces para la Democracia. Lo intentó. ¿Y cómo acabó? Lo pusieron, o sea, fue las presiones que ese hombre recibió, la cacería que se hizo contra él, fue horrorosa. Y eso con la hija del rey emérito, con unos indicios y unas pruebas absolutamente incuestionables, que a cualquier otro ciudadano le habrían costado la cárcel, seguro, pero al rey emérito, un juez solo sabe que no se puede enfrentar a todo el sistema. Investigar a un rey emérito que además por las propias leyes de su país, España goza de inmunidad. Eso se encargaron muy bien de dejarlo todo atado y bien atado cuando el rey abdicó, Soraya Sáenz de Santamaría y Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse. Eso era lo que más les preocupaba de la abdicación, la inmunidad del rey, porque sabían lo que se le venía encima. Desde el momento de su abdicación, Juan Carlos de Borbón perdió la inviolabilidad inherente a su cargo, pero el gobierno de entonces, del Partido Popular, agilizó los trámites para dotarle de un aforamiento, por lo que solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Para el catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez, esta sobreprotección del monarca va contra la propia democracia. En una democracia a mí me parece un oxímoron democrático, una contradicción democrática, que haya alguien que, emergiendo de la propia democracia y por el mero hecho de ser jefe de Estado, devenga directamente inimputable respecto de cualquier circunstancia que pudiera afectarle a él, no ya solo como jefe de Estado, sino como persona física. Y yo creo que con independencia de quién ostente y de lo mejor o peor que pueda caer una persona, es sencillamente inaceptable e inasumible un privilegio de tal alcance en democracia. Es sencillamente antidemocrático. Ante la menor amenaza que acecha a la corona, todo el sistema se despliega en su ayuda. Ha sido así desde la época de la transición. Es cierto que el arco político español, ¿no?, y efectivamente con independencia de orientaciones ideológicas en general, de derecha a izquierda, han venerado de una manera reverencial a la figura del monarca en lo que representa y a la jefatura del Estado. Porque es que se asocia, en mi opinión, a una incorrecta manera de entender la llamada lealtad constitucional. Esa es la lectura que nos quieren hacer ver, que protegiendo al rey son buenos españoles leales a la Constitución y a la defensa de la unidad. Ese es el mensaje que nos estás mandando a la ciudadanía. Pero el rey no ha ido solo en sus viajes oficiales. Ministros del Partido Popular y del Partido Socialista lo han acompañado a lo largo de su reinado y habrían sido testigos silenciosos de sus presuntos negocios privados. Los que nos gobiernan son los primeros que lo saben. Esa es la tragedia de todo esto. Y en lugar de decir, este hombre ha estado engañando a un país, lo que hacen es protegerlo más.
No hay pruebas, pero sí testigos, testigos de muy alto nivel, además, puedo decir incluso exministros del Partido Socialista, que sí estaban convencidos de que había habido un pago de comisión a Juan Carlos I. Sí, me decía uno de ellos, no es de recibo que el rey Juan Carlos actúe como si nadie se diera cuenta de que esto está pasando. No debería actuar con esta impunidad, o al menos evitarnos, a quienes vamos con él, evitarnos pasar estos bochornos auténticos cuando se hacen las cosas de forma tan descarada. Se le ha hecho viajes, no de Estado, pero en fin, viajes al Golfo, en los que se ha visto con los sultanes, los emires y toda esa corte, y cantaba. Iban a firmar contratos e inversiones y todo esto para España, pero también para los negocios particulares, como se ha visto después. Rebeca Quintans es autora de uno de los libros sobre Juan Carlos de Borbón más polémicos de los últimos años, Juan Carlos I, la biografía sin silencios. Muy crítica con la labor de intermediario del monarca, Quintans cree que la clave se encuentra en la falta de transparencia de las misiones comerciales que ha encabezado el rey emérito y ahora Felipe VI. La monarquía española está muy protegida dentro del Estado español, pero en lo que es Europa no tiene la misma protección. Todas las críticas vienen de fuera y pocos medios de comunicación son un poco críticos con estas actividades. La prensa española nunca ni vigiló, acompañó los viajes oficiales a Juan Carlos y ni siquiera informó adecuadamente de lo que se estaba haciendo en esos viajes y qué empresarios en concreto viajaban con el rey Juan Carlos, qué reuniones tenían, aparte de las reuniones protocolarias que sí que se recogen ya en la página web de la Casa Real, ¿no? Como mucho se dice en general que viajan con él algunos empresarios. Hay periodistas que están en esos viajes, pero tampoco dan el listado completo. Y bueno, esto pasaba con Juan Carlos y pasa con Felipe. Ha tenido que ser la prensa internacional la que desvelara los escándalos relacionados con la Casa Real. ¿Cómo se ha conseguido el aparente silencio del periodismo español? La periodista Ana Pardo de Vera habla de que, en defensa de la seguridad nacional, se han diseñado estrategias para aminorar el impacto de ciertas informaciones. Nosotros tuvimos conocimiento en público de una comida que no trascendió porque resultaba imposible confirmarlo y no había fotos, de una comida que convocó la presidenta entonces del Congreso, Ana Pastor, con las cabezas de los grandes grupos de comunicación, entre ellos también los de televisión, que no son tantos. Y esa comida pues formaba parte de una estrategia habitual que consistía en recibir información directamente. No sé si había alguien de la Casa Real, no lo sé. Consistía en recibir información directamente de la situación y decir cómo se tenía que manejar y cómo les gustaría que se manejase por seguridad del Estado. La prensa sigue siendo vasalla de la monarquía y negándose a publicar cosas críticas sobre Felipe. Y como mucho va a sacar algunas cosas inevitables sobre Juan Carlos porque las sacan en la prensa europea, pero siempre protegiendo al máximo la figura de Felipe. Las presiones mediáticas en España han existido siempre de cara a la Casa Real. Yo recuerdo cuando yo saqué la revista Época, el primer escándalo amoroso del rey con Marta Gallá, no había ningún medio que lo sacara, teníamos que esperar a que la prensa italiana o francesa sacaran para que luego la española la rebotara, ¿no? Yo también fui el primero que denunció el caso Nos y también tuve presiones, inmediatamente se quitó de la página web de la COPE donde lo dije, ¿no? O sea, duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil ya mantener esas presiones, pero que la Casa Real está todavía controlada en España, yo creo que sí, eso está claro. Otro ejemplo de cómo se contienen las informaciones negativas sobre los miembros de la familia real lo encontramos en los días previos a la exclusiva del diario The Telegraph. James Badcock está convencido de que la Casa Real trató de amortiguar el impacto de su información. Los días anteriores a la publicación de la información de Lukum y de Zagatka, el día 14 de marzo, contacto con los implicados y me sorprendió un poco ver, creo que fue el viernes, que El País sacó un artículo sobre la Fundación Zagatka
¿no? Y creo que menciona que don Juan Carlos está entre los beneficiarios de esa cuenta. Lo que no mencionó era que Felipe también estaba en esa fundación como beneficiario cuarto. Uno puede pensar que la intención quizás era amortiguar un poco el golpe de la información completa que iba a salir ese fin de semana en el Telegraph. Nosotros publicamos solamente que estaba el rey emérito como tercer beneficiario porque cuando tuvimos esa información no teníamos la totalidad íntegra de los estatutos, teníamos solo varias de las primeras páginas que llegaban exclusivamente hasta el rey emérito. Ojalá lo hubiéramos tenido, esa información era muy relevante. Hemos visto hasta el momento cómo Zarzuela mantiene un aparente perfil bajo frente a las noticias que apuntan directamente a los Borbones. Pero una carta inesperada y nuevas informaciones que vinculan a Felipe VI con las fundaciones offshore obligan a la Casa Real a reaccionar. ¿Hasta dónde llega la implicación del actual rey? Queremos saber si Felipe VI está al corriente de las amenazas que Corina Larsen asegura sufrir desde que rompió su relación con el rey emérito. Desde su residencia en Londres, la empresaria alemana nos explica que ha emprendido acciones legales después de que sus peticiones a la Casa Real cayeran en saco roto. Nos hemos comunicado con la Casa Real muchas veces a través de canales formales para pedirles que pongan fin a la campaña de abuso. Todos nuestros intentos han caído en oídos sordos. Está en poder de la familia real detener esto, pero han decidido no hacerlo. Una decisión que habla por sí misma. Un camino legal ahora es inevitable. Corina Larsen sostiene que Felipe VI está al corriente de todo el asunto. Le dio detalles por carta, pero no obtuvo la respuesta esperada. Enviamos una carta al rey Felipe VI explicando la campaña abusiva que se lleva contra mí y mis hijos porque el rey tiene el poder de detenerla. Lamentablemente, esta campaña continúa hasta hoy. También le informamos sobre Lucum, como una cortesía. La Casa Real respondió y dijo que ninguno de los asuntos que planteamos les preocupaba. La carta enviada por Corina a la Casa Real en la que avisaba a Zarzuela de que Felipe VI aparecía como beneficiario de la Fundación Lucum sí generó en esta ocasión una reacción que busca defender al monarca. El comunicado emitido por la Casa Real al día siguiente de que The Telegraph publicase que Felipe VI está vinculado a las cuentas ocultas del padre dejaba ver algunas cosas más. Como recoge el comunicado, Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad. ¿Está reconociendo que en el patrimonio de su padre pudieran existir bienes de origen ilegal? Si dices que renuncias, es que estás de acuerdo en que ahí hay algo que no tiene un origen lícito, que él no se quiere beneficiar de algo que le suena oscuro. Esa es la lectura que cualquier ciudadano hace cuando dice esto. Además, Felipe VI le retira a su padre la asignación anual de 194.232 euros, una medida que toma ahora, a pesar de que reconoce que sabe desde hace un año que es el segundo beneficiario de una de las fundaciones offshore vinculadas a su padre. Señala también que tras recibir la carta del despacho de abogados de Corina Larsen, traslada la información a las autoridades competentes, aunque no consta que informase anticorrupción. ¿Qué intenta? ¿Hacer cómplices al presidente del gobierno, ministros, presidentes del Poder Judicial, etcétera, etcétera? ¿Qué está haciendo? ¿Poniendo el ventilador para difundir la mierda, con perdón? No, si lo sabes, lo dices. 38 días después de recibir aquella carta, rechaza ante notario los beneficios que pudiesen corresponderle como heredero de la fundación, tal como consta en el comunicado. ¿Estaba el monarca protegiéndose para cuando la noticia saltara? Yo creo que Felipe VI tiene buenos asesores. Hace una declaración notarial que es un acta de manifestaciones para que conste el momento temporal en el que él, conocedor de esto, manifiesta que no quiere tener nada que ver. Y lo guardo en un cajón, porque le parece poco prudente airearlo en ese momento. ¿Cuándo lo airea? Cuando ve que todo el mundo vamos a acabar conociendo esto. Y en ese momento dice, oiga, que yo en este momento ya dije que no quería nada. Ah, ¿y por qué no lo ha reconocido públicamente? Hombre, porque me hace daño a mí como persona y a la institución. El comunicado concluye con otra revelación, esta vez de su padre. El rey emérito asegura que Felipe VI nunca fue informado sobre las dos fundaciones. ¿Realmente no sabía nada el monarca de su existencia y de su vínculo con ellas?
Esto ha sido un gesto de puro maquillaje. Es decir, no ha habido una petición de perdón de yo sabía que mi padre estaba en todos estos tejemanejes de comisiones, dinero, etcétera, etcétera, lo sabía y no dije nada. Porque esa es la cuestión. La cuestión no es que ahora renuncie. La cuestión es que él sabía todo eso y se calló. Y si no lo hubiese sacado el Telegraph, él no habría dicho nada. Puede que alguna cosa no estuviera al corriente, pero de lo otro sí. Porque pasaba ante sus ojos y lo sabíamos el resto de los españoles. Me va a decir el que él no lo sabía. Él claro que lo sabía también. Digamos que lo que Felipe VI nos está pidiendo es que creamos que él, aunque pudiera saber, como cualquier persona más o menos informada en España, de que su padre haya estado presuntamente en bastantes fregados un poco turbios, nunca había sospechado de que él, Felipe, podría estar involucrado en algo de esto como beneficiario en ningún documento. Pues es bastante pedir. Yo creo que es el único comunicado que podía hacer el jefe del Estado en la actualidad. No tenía otra salida. Contando la verdad, no sabemos si es completa o no, rechazando de esta forma tan rotunda a su padre, quitando la asignación real y renunciando a cualquier tipo de herencia. El rey Felipe VI y su padre en estos momentos, uno por un lado y otro por el otro, porque tampoco le interesa la guerra, ¿no? No le interesa a nadie esa posible guerra, porque igual que tienen documentos de Juan Carlos, pues también hay quizá documentos, eso no lo digo yo, me lo dijo el primo de Leticia, que también ha desaparecido. Hemos localizado a David Rocasolano, primo de la reina Leticia. Nos atiende por teléfono, no quiere hablar a cámara por miedo a represalias. Nos cuenta que su vida es un infierno desde que en 2013 publicara un libro sobre la entonces princesa de Asturias. Nos asegura que lleva en juicios desde entonces y que ha sufrido 8 inspecciones de Hacienda. Yo creo que información sobre el rey Juan Carlos, creo que hay muchísimas más que pueden ir saliendo, y también será interesante probar esto de hasta qué punto Felipe VI haya podido hacer una separación limpia, ¿no?, de su reino al estilo de reinado de su padre. Felipe VI ha renunciado a la herencia del padre, pero no al parecer a su legado como facilitador de negocios a empresarios españoles. Continúa con las misiones empresariales oficiales en las que la transparencia informativa sigue dejando mucho que desear. No es un secreto que cada vez que se quería hacer un negocio con Arabia Saudí, que efectivamente de derechos humanos no sabe nada, pero de millones lo sabe todo, se recurría a la familia real. Se recurría a Juan Carlos I y ahora se recurre, porque también estuvieron allí, a Felipe VI. De algunos viajes, como el último que hizo Felipe, ya como rey, en 2017 a Arabia Saudita, pues la prensa sí que criticó un poco la falta de transparencia, porque no sabíamos qué empresarios exactamente habían ido, ni el detalle de las reuniones que habían tenido y que se habían negociado. Y era un contexto muy relevante, porque se estaban negociando retrasos en las obras de entrega del AVE del Desierto. Hubo que negociar, todas las pérdidas prácticamente las asumió Adif Renfe, que es la empresa pública, o sea que las asumimos todos los españoles, y también se negoció la venta de armas y de las famosas corbetas que se estaban haciendo en los astilleros de Cádiz, ¿no? Pero está asumiendo la representación del Estado español en cumbres internacionales, como la cumbre de Davos, o en las asambleas de Naciones Unidas, o en cumbres de países africanos, en donde viaja con empresarios españoles, donde se firman acuerdos y no hay transparencia. Desde la cacería de Botswana, la monarquía española no se encontraba en tan serios apuros como ahora. La investigación suiza podría además abrir la veda para que la prensa española investigue sin presiones, como lo viene haciendo la prensa internacional. En este sentido, la opción de sacar al rey emérito de España en una suerte de exilio ya está sobre la mesa. El rey Juan Carlos I evidentemente tiene que buscar un sitio donde ir, ¿no? Porque en estos momentos aquí en Madrid pues la zarzuela ya tiene que salir. Él se refugiaba en lo que es su hija Elena, en la casa de Elena aquí en el barrio Salamanca,
pero tampoco es ese el lugar adecuado para el rey, ¿no? También ha dormido en un hotel, en una suite de un hotel de 5 estrellas durante días, pero tampoco es el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Pues Europa no es el sitio para el rey. Galicia, que es donde tiene la segunda corte, ha pasado de la corte mallorquina a lo que es la corte gallega, donde está Pedro Campos, donde él se junta con sus amigos en San Censo, sus comidas y tal, pero bueno, tampoco es el sitio perfecto para el rey, sobre todo porque Galicia pues tiene el grave problema de la lluvia y también es un poco oscuro y al rey siempre le ha gustado lo que es la alegría y la luminosidad, ¿no? Queda pues América, está claro, ¿no? Y dentro de América, ¿qué le queda, no? Pues dentro de América le queda los Fanjul, sus verdaderos amigos, los reyes del azúcar, los cubanos que mantienen el gran emporio del azúcar en todo lo que es el Caribe, ¿no? Ellos son propietarios de grandes establecimientos hoteleros, casoplones, todo lo que tú quieras en La Romana, en una de las zonas privilegiadas turísticas de la República Dominicana. Por tanto, esa sería la posibilidad que en estos momentos más se baraja de que el rey se pasara temporadas largas allí. No sería un exilio, ¿no? Yo no le llamaría exilio, le llamaría que pasaría grandes temporadas. Tiene consejeros que le dirán cuál es la mejor fórmula para cómo resolver esta situación, si es que tiene forma de resolverse, que lo veo muy difícil, si no es devolviendo el dinero. Lo que creo tener razonablemente claro, con toda la humildad jurídica, es que aquí hay base para que si no fuera el rey Juan Carlos, se investigase. Si los hechos objetivamente se comprueban como presuntamente delictivos, no hay ninguna razón jurídica ni democrática para que el exrey Juan Carlos se sentara en el banquillo. Es que ya sería llamativo que sean terceros estados donde está habiendo investigaciones los que abran una investigación que acabe forzando que aquí se haga, ¿no? La investigación en Suiza, aunque parece que arrancó con bastante ímpetu, en los últimos meses no se sabe de muchos avances y además, según algunas fuentes me han contado, sí que está recibiendo presiones desde España para no investigar demasiado en la fortuna del rey. Pero lo que es peor, la Audiencia Nacional, si reabre esta pieza y pide comisiones rogatorias a estos países, Bahrein o Arabia Saudí se va a encontrar con el mismo problema. No va a encontrar respuesta, no va a haber respuesta. Los países del Golfo Pérsico no contestan las comisiones rogatorias por un asunto de corrupción, no han contestado nunca. Es una misión imposible. Con estos acontecimientos, la monarquía pasa a estar en el umbral de lo que ocurre en toda democracia, sujeto a la sana crítica, y cada vez más crítica, porque cada vez lo entendemos menos en lo que supone, representa y cuesta. Esto en otra época, diferente, sin otro tema de actualidad tan potente como el de coronavirus, que se lo come todo, pues habría sido mucho más duro desde el punto de vista reputacional para la zarzuela de lo que ha sido, muchísimo más. Felipe VI juega con alguna desventaja respecto a Juan Carlos I. Es decir, por encima de su persona, la institución está algo tocada y los llamados poderes fácticos cada vez tienen menos temor reverencial a cuestionar aspectos de ese tipo. El padre campechano le ha hecho un regalo envenenado envuelto en un celofán muy complicado a su hijo, sin duda, sin duda. Yo creo que ha hecho un cálculo de generosidad malentendida y le devuelve un boomerang muy peligroso para la institución monárquica, no solo para su hijo, sino para la institución monárquica. Pese a los intentos por diferenciarse del padre, la crisis de las cuentas suizas ha hecho mella en el reinado de Felipe VI, que mantiene un perfil bajo. Apenas se le ha visto durante la epidemia del coronavirus. Superada la pandemia, veremos hasta dónde llegan los tribunales y cuál es el alcance de la herida abierta por el último escándalo protagonizado por el rey emérito.